Bien, jóvenes, bienvenidos. Eh, Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión correspondiente pues a innovación tecnológica, ¿no? Nos habíamos quedado en la parte de estimar la duración de las actividades. Por favor, levanten la mano si se escucha adecuadamente y si se visualizan las diapositivas, por favor. Perfecto, perfecto. Bien. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con esta sesión que es muy importante en realidad para poder conocer cómo es que tenemos que generar nuestros cronogramas específicamente, ¿no? Bien, a ver un momento. Ok, en el chat también han escrito. Bien. Muy bien, jóvenes, habíamos dicho pues que la estimación de la duración de las actividades para el caso de nuestro proyecto, bueno, lo que ustedes están visualizando ahorita es el proceso en sí dentro de la guía sexta del PMBOK. Sin embargo, para nuestro proyecto mismo, lo que sí vamos a necesitar como entradas, aparte de los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que nosotros ya hemos definido en el anteproyecto, vamos a necesitar pues el plan de gestión del cronograma, la línea base del alcance y la lista de actividades, ¿no? Eso es lo importante, lo que necesitamos para poder trabajar con esta duración de las actividades. Y las salidas, pues va a ser estimaciones de la duración de cada una de las actividades, que podríamos colocarlas al costado de la lista de actividades nada más, eh, como una referencia de cuánto dura cada actividad. ¿Sí? Y tenemos base de las estimaciones y actualizaciones en los documentos, ¿no? Habíamos dicho que había varios tipos de estimación que vamos a tratarlos en la siguiente sesión, pero en este momento vamos a ver específicamente la estimación por tres valores y la estimación eh, Monte Carlo, ¿no? Del modelo de Monte Carlo. Vamos a ver de qué se trata eso. En primer lugar, jóvenes, vamos a tener una estimación por tres escenarios, ¿sí? Estos tres escenarios van a ser el optimista, el pesimista y el más probable, ¿no? Nosotros cuando vamos a realizar un trabajo siempre a través del juicio de expertos vamos a encontrar estos tres valores. Va a haber gente o va a haber trabajadores o va a haber personal o especialistas que nos van a decir, no, para nosotros la duración del proyecto debe ser de 4 días, por ejemplo, ¿no? Esta tarea se debe realizar en 4 días. Otros tal vez nos dirán que no, que esa duración es muy pronta y que en un peor de los casos estaríamos terminando el trabajo en 16 días, ¿no? Y también va a haber alguien con experiencia que seguramente nos va a decir, bueno, ni 4 ni 16. Para mí lo que va a durar en realidad el proyecto o la actividad o la tarea es 7 días, ¿no? Entonces, de ese tipo de ese tipo de situaciones es de lo que se trata la estimación por tres valores o por tres escenarios, ¿no? Tomar un valor optimista, si hablamos de la industria alimentaria, quien normalmente ofrece el valor optimista son los jefes de producción, ¿sí? Porque el jefe de producción normalmente está orientado al avance del trabajo, ¿sí? Como está orientado al avance del trabajo, pues él te va a decir siempre, nosotros tenemos la capacidad de hacer tanto, ¿no? Y te da un valor elevado, porque ya después él se encarga de presionar a la gente para que cumplan con esa cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, como se puede hacer tanto, el trabajo, un mismo trabajo, lo pueden terminar en más corto tiempo. A eso se refiere. Entonces, normalmente el punto optimista lo dan los jefes de producción. Entonces, un jefe de producción viene y te dice, bueno, para entregar este pedido nosotros lo vamos a hacer en 4 días, ¿sí? Luego va a venir el jefe de calidad y te va a decir, no, mira, tenemos que hacer todos estos controles, tenemos que hacer todas estas tareas para poder garantizar la calidad del producto, de tener la satisfacción de nuestro cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros no nos vamos a demorar 4 días, va a ser imposible hacerlo en 4 días. Pero lo que sí considero es que aproximadamente, o como máximo vamos a llegar
a demorarnos con todo lo que tenemos que hacer 16 días, ¿no? Y después, ya con esas dos premisas, normalmente se toma la decisión, pues, a nivel gerencial ya, ¿no? O el gerente de planta, o el gerente de la empresa, gerente de operaciones, tal vez, ¿no? Tiene que tomar la decisión y dice, ah, bueno, entonces con estos dos valores, lo más probable es que aproximadamente nos dure 7 días. Pero si ustedes se dan cuenta, son valorizaciones subjetivas, es decir, carecen de algún respaldo científico, técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos nosotros valores subjetivos en valores, digamos, un poco más creíbles, ¿no? De la siguiente manera, y aquí viene la estimación PERT o distribución beta, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo muy similar con 3 puntos, en donde nuestro jefe de producción nos dijo que el trabajo lo podemos entregar en 20 días, nuestro jefe de calidad nos dice que lo podemos entregar en 35 días, y nuestro gerente de operaciones nos dice que lo más probable es que lo entreguemos en 23 días, ¿no? Todas ellas valoraciones subjetivas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar una mayor probabilidad de que tengamos certeza con la estimación que vamos a dar? Lo que vamos a hacer es una estimación beta o PER también, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es la siguiente ecuación. La duración esperada, es decir, lo que nosotros vamos a poner en nuestro cronograma que dura cada actividad, va a ser el valor optimista más 4 veces el valor más probable más el valor pesimista sobre 6, ¿sí? Y esa va a ser nuestra duración esperada. El resultado de esa operación es 25, por eso ahí le ponen duración esperada 25, ¿sí? Y vamos a tener algunos otros valores, como la desviación estándar y la varianza, ¿sí? La desviación estándar nos va a indicar con qué probabilidad vamos a encontrar nuestro valor real, digamos, de ocurrencia, qué tan cerca a nuestro estimado. Es decir, qué tan seguro va a ser que nosotros le atinemos con esa estimación a nuestra programación. Entonces, evaluamos la desviación estándar, que no es otra cosa que el rango, es decir, el pesimista menos el optimista, entre 6. Esa es la desviación estándar, y nos dice la guía del PMBOK que si le sumamos una desviación estándar o le reducimos una desviación estándar a la duración esperada, es decir, a 25, vamos a tener valores de 22 a 27. Dentro de esos valores va a estar nuestro valor real, la duración real de nuestro proyecto, con una certeza del 68%. Si es que nosotros le sumamos 2 desviaciones estándar hacia adelante y 2 desviaciones estándar hacia atrás a nuestra duración esperada, es decir, a 25, vamos a obtener valores de 20 y 30, ¿sí? Esto indica que con un 95% de certeza, nuestro valor real va a estar entre 20 y 30 días, ¿sí? Y si hablamos de 99% de confianza, es decir, que con 99% de certeza va a estar nuestro valor dentro de 3 desviaciones estándar hacia adelante y 3 desviaciones estándar hacia atrás, es decir, entre 20 y 32. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ahí por más nosotros decimos que tenemos mayor confianza en que vamos a obtener valores dentro de ello, pero si se dan cuenta el 99% está muy cercano pues al rango total, ¿no? Entre el pesimista y el optimista. Entonces, de lo que se trata es de acortar probabilidades, ¿no? Lo más probable es que esté entre 22 y 27, en un 68%, y el resto que está fuera del 22 y el 27, es decir, el 21, el 20, el 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, tienen una probabilidad menor de que ahí esté nuestra duración real, ¿no? Entonces,
Por lo pronto, a nosotros lo que nos va a servir es este valor de duración esperada, 25, pero de todas maneras les estoy explicando pues qué significan estas probabilidades. Ahora, hay otro dato que es la varianza, ¿sí? Que no es otra cosa que la desviación estándar al cuadrado. ¿Qué nos va a indicar esta desviación estándar al cuadrado o esta varianza? Lo que nos va a indicar simplemente es qué tan dispersos son nuestros datos, ¿no? Qué tanta variabilidad podría haber en los datos que nosotros obtengamos de duración, ¿no? Entonces, como les decía, estos son modelos estadísticos, pero por lo pronto a mí me interesa que sepan calcular la duración esperada a través de una distribución beta, ¿sí? Para el caso de este ejercicio es 25 y se calcula con el optimista más 4 veces el más probable más el pesimista sobre 6. ¿Sí? Eso es lo más importante de esta parte. Y de hecho, esto lo van a tener que hacer en su trabajo, en su proyecto para cada actividad, ¿no? Para cada actividad. Y luego ya cuando tenemos proyectos mucho más grandes, pues jóvenes, ya estamos hablando de proyectos que tienen muchísimos datos, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a aplicar este modelo, pero es importante que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Existe una simulación probabilística llamada simulación de Monte Carlo, ¿sí? Que básicamente nos va a dar con una certeza elevada cuánto va a ser nuestra duración de actividades y también de la finalización del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente esto se da cuando tenemos infinidad de datos, infinidad de duraciones estimadas o de probabilidades de duración. Entonces, utilizamos Monte Carlo a través de un software para poder determinar la duración final del proyecto con un 80% de certeza, como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, esto nosotros no lo vamos a aplicar, pero es importante que sepan que existe, porque a lo mejor en algún momento ustedes llegan a trabajar en alguna empresa o algún proyecto y que es un poco más grande y ya van a utilizar esta metodología, ¿no? Bien. Y luego tenemos el desarrollo propiamente dicho del cronograma. Antes de pasar a esto, recuerden, jóvenes, que en sí los métodos de estimación, solamente los he mencionado los dos más importantes, pero en realidad los métodos de estimación los vamos a trabajar en una sesión aparte la siguiente semana. Así que por ese lado no tengan problemas. Eh, Falta todavía darles un poco más de contenido al respecto. Simplemente estoy avanzando con la sesión para que podamos tener las cosas claras en función a los procesos de la gestión del cronograma. Entonces, el proceso que continúa es desarrollar el cronograma, ¿sí? Y para esto vamos a tener varias entradas. En primer lugar, necesitamos el plan de gestión del cronograma, porque ahí, pues, obviamente se está estipulando cómo es que vamos a desarrollar el cronograma nosotros. Necesitamos la línea base del alcance porque necesitamos conocer el EDT, los paquetes de trabajo y por ende también dentro de los documentos del proyecto también vamos a necesitar la lista de actividades que debe estar por ahí, ¿no? Otras cosas que podamos necesitar, de repente lista de hitos, diagramas de red, ¿no? Y algunos otros documentos del proyecto. También podríamos incluir algunos acuerdos que nosotros podamos haber hecho mediante algún contrato de repente de entregar antes algún entregable, etcétera. Entonces, esos acuerdos también se deben considerar el momento de programar, ¿no? Pero en nuestro caso, en realidad, no estamos teniendo eso, ¿ya? Y luego, como entradas, también tenemos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Es importante también notar que dentro de estos documentos del proyecto están las estimaciones de duración. Ojo, como les decía, para nosotros la lista de actividades debería ir al costadito con su duración, para nosotros evitar estar haciendo un documento adicional. Porque en realidad para la materia de estudio de nuestro curso no es necesario, no es necesario. Ya, sin embargo, en otros tipos de cronogramas que son más amplios y que requieren mayor detalle, pues definitivamente ahí sí es necesario incluirlo, ¿no? Es necesario incluirlo. Bien, ahora tenemos también las salidas, que básicamente lo más importante es el cronograma del proyecto. Esa es la salida más importante, ¿no? Y obviamente vamos a tener la línea de base del cronograma, los calendarios del proyecto, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan de gestión del proyecto y actualizaciones en los documentos del proyecto. Todo eso
en función pues a cómo se vaya avanzando con el trabajo, pero el entregable más importante de este proceso de desarrollar el cronograma es el cronograma del proyecto. ¿Sí? Herramientas y técnicas para desarrollar el cronograma, análisis de red del cronograma, ¿sí? Bueno, eso es lo que ya habíamos visto, el análisis de red, los diagramas de red. El método de la ruta crítica, eso también se los voy a explicar en la siguiente sesión. ¿Qué significa ruta crítica? ¿Ya? La optimización de recursos, bueno, si hubiera, en nuestro caso no, en nuestro caso no. Análisis de datos, análisis de escenarios, ¿qué pasaría si? Esta pregunta de qué pasaría si o qué pasa si es básicamente un análisis de riesgos que se hace normalmente, pero en nuestro caso no lo vamos a realizar tampoco porque nuestro proyecto no es, o sea, de por sí tiene alta incertidumbre, pero lo vamos a trabajar de una manera ágil, entonces no es necesario tanto planificación en ese aspecto, ¿sí? Y es un proyecto pequeño también. Adelantos y retrasos, al igual que también en el momento de estimar la duración, ¿sí? Perdón, de estimar la secuencia de actividades. El tema de la compresión del cronograma es importante, pero eso ya es para control del cronograma. Todavía nosotros no vamos a ver eso, aunque en la siguiente sesión les voy a explicar qué significa también, ¿sí? El sistema de información para la dirección de proyectos, normalmente cuando nosotros desarrollamos cronogramas y desarrollamos proyectos en general y hacemos la parte de la planificación y el monitoreo y control, lo trabajamos a través de software o de alguna plataforma. En el caso particular mío, yo uso, por ejemplo, un software que se llama MS Project, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Si no lo conocen, es un software muy similar al Office, ¿no? Pero que se utiliza específicamente para proyectos. Lo que sí les diría, jóvenes, como recomendación para su formación en general, no necesariamente para el tema del curso, sino para su formación en general, es que se metan a algún curso de MS Project, porque es bien importante saber utilizar este software, ¿sí? Súper importante. Y al margen de ello les va a facilitar mucho su trabajo, ¿ya? Sobre todo cuando tengan que desarrollar cronogramas, porque te da una serie de opciones, entre ellas, pues, el hecho de tener una plantilla de diagrama de Gantt, ¿no? Y esta plantilla de diagrama de Gantt, que ya les voy a explicar qué es, sí, es básicamente... Herli nos dice, ¿y cómo se une a ese grupo, profesor? No entiendo, Herli, tu pregunta, por favor, sé más específico para poder explicar de repente la inquietud. No entiendo tu pregunta, a qué se refiere. Entonces, como le decía, jóvenes, este software que es el MS Project es muy importante para poder desarrollar sus cronogramas de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Además, les permite tener una visualización sobre todo el proyecto y también les va a permitir tener una noción sobre cómo va avanzando el proyecto en el tiempo, ¿no? También tenemos el tema de la planificación ágil de las liberaciones, ¿no? Eso es cuando manejamos entregables que requieran, pues, validación, ¿sí? Validación, tenemos que ir viendo esta situación, ¿no? En nuestro caso, sí que hay entregables para validación, pero la validación lo van a hacer básicamente conmigo, ¿no? No es que van a tener un cliente que va a tener que estar presente con ustedes. Y por ende, la validación lo vamos a hacer de una manera un poco más holgada, ¿no? Ágil, cierto, pero sin tanta documentación. Y solamente vamos a usar la documentación necesaria, porque aquí también tener mucha papelería pues va a ser demasiado robusto el proyecto, ¿no? Bien, y en las salidas, como le decía, pues es importante el entregable del cronograma del proyecto. Herli, no entendí tu pregunta, por favor, vuelve a formularla para yo entender, porque en realidad no sé a qué te refieres. Sí, entonces vamos a ver ahora sí cómo es que se desarrollan los cronogramas.
Este es un cronograma, jóvenes, este es un ejemplo, ¿sí? Tienen ustedes las fases del proyecto, en caso su proyecto lo hayan dividido en fases, no necesariamente lo han dividido en fases, de repente lo colocan por entregables también, lo pueden colocar, ¿no? Lo pueden colocar por paquetes de trabajo, también lo pueden colocar por paquetes de trabajo, eso no es indistinto, ustedes deciden cómo cronogramar, ¿sí? Y entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las fases y cada fase tiene una serie de actividades, ¿no? Entonces, tenemos las actividades no detalladas, simplemente con una definición corta, las actividades, y tenemos las semanas, ¿no? Estamos hablando de un proyecto de 16 semanas y vamos coloreando, pues, donde cada actividad va a ejecutarse, ¿no? Entonces, como ustedes verán, pues, hay actividades que se van trabajando en paralelo, ¿no? Algunas empiezan juntas, por ejemplo, como el caso de la actividad, la primera y la segunda actividad, ¿no? Pero la primera actividad acaba en la primera semana y la segunda actividad se va hasta la segunda semana, ¿no? Una vez que acaba la segunda semana, tenemos la tercera actividad en moradito, que ocupa la tercera semana. Luego tenemos la cuarta y quinta actividad. La cuarta actividad, que está en azul, dura 2 semanas y empieza la semana 4 y termina en la semana 5. Pero en la semana 5 también está empezando en paralelo la actividad número, sería 2, 4, la quinta actividad, ¿no? Y que dura 4 semanas hasta la semana 8, ¿no? Pero en paralelo también la semana 6, perdón, la actividad 6, que es de la fase conocimiento de usuario, por ejemplo, dura una semanita nada más, pero se tiene que realizar en la semana 6, ¿no? Y en la semana 7 se desarrolla la fase de adaptación a la tecnología y dura 4 semanas. Empieza la semana 7 y termina la semana 10, ¿no? Y así sucesivamente se va leyendo el cronograma de tal manera de que nosotros podamos tener una representación gráfica de en qué momento vamos a desarrollar cada actividad del proyecto, ¿sí? Eso es básicamente un cronograma estándar. Ustedes lo podrían trabajar en su cuaderno. Lo que ustedes están visualizando, jóvenes, lo que ustedes están visualizando recibe el nombre en la industria en general como diagrama de Gantt, ¿ya? El diagrama de Gantt, ¿qué es? Es lo que ustedes están viendo, ¿sí? Por si acaso. Entonces, que no los vayan a tratar de sorprender de repente, ¿no? Con otros nombres. Bueno, esto es el diagrama de Gantt y nos sirve para hacer el cronograma de nuestro proyecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos definido este cronograma, aquí les voy a presentar otros ejemplos de cronograma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo un cronograma, pero en el MS Project, el software que les estaba mencionando, ¿sí? Que básicamente ustedes colocan las actividades y el cronograma se va generando de manera automática, como ustedes ven en la parte derecha de la figura, ¿no? De la imagen. Entonces, se van programando los trabajos, inclusive les da la opción, ustedes ven ahí unas líneas verticales que están vacías, que no están ocupadas por actividades en algunos casos, y en otros casos sí, bueno, son los sábados y domingos que no se trabaja normalmente. Algunas actividades, pues, simplemente para empezar tienen que esperar que pase el sábado y el domingo, ¿no? Eso, todos esos métodos de programación se permiten dentro del MS Project, ¿no? Entonces, ahí evaluamos las precedencias, quiénes empiezan primero, quiénes empiezan después, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, básicamente es eso, ¿no? El MS Project no es mucho más de lo que ustedes están observando, salvo que te da la opción también de ver costos, controlar el cronograma, ver recursos, pero todo en sí se muestra de manera gráfica a través del diagrama de Gantt, ¿no? Eso es lo más importante del MS Project. Aquí tenemos, por ejemplo, algo sobre la ruta crítica. Bueno, esto voy a preferir explicarlo con mayor detalle en la siguiente sesión, pero en realidad, básicamente, ustedes están observando aquí un cronograma dentro del proyecto.
las actividades que están con color rojo son las actividades que tienen mayor duración. Por ende, si alguna de ellas se retrasa, todo el proyecto se retrasa. ¿Sí? Son las actividades que secuenciadamente le van a otorgar mayor duración al proyecto. ¿Sí? Y que, obviamente, por precedencia, por ejemplo, esta actividad que dice, esta tarea es crítica, la otra también es crítica, y esta otra roja grande también es crítica, y la otra roja que está bajito también es crítica, y la otra de abajo también es crítica, ¿no? Es decir, van secuenciadas, pero sumando todo le dan la máxima duración al proyecto. A todas esas actividades que sumando su secuencia te dan la máxima duración del proyecto, a eso se le llama ruta crítica, ¿no? Pero también hay otras actividades, como ustedes verán aquí en color azulito, que no están en ruta crítica, ¿no? O sea, son actividades que también se hacen en paralelo, pero que sumando no ofrecen mayor tiempo de duración del proyecto. Es más, inclusive algunas de estas se podrían adelantar o retrasar y tenemos una cierta holgura para poder realizarlas, ¿no? Entonces son actividades que no están en ruta crítica. Esto lo vamos a tratar con mucha mayor profundidad en la siguiente sesión, así que no nos preocupemos por eso. ¿Sí? Y luego tenemos el proceso de controlar el cronograma. ¿Sí? El proceso de controlar el cronograma básicamente tiene como entradas el plan de gestión del cronograma, ¿sí? Que ya lo habíamos determinado, la línea base del cronograma, que no es otra cosa pues que las actividades definidas, secuenciadas y estimadas su duración, y el cronograma mismo, la línea base del alcance, que es la definición del alcance, el EDT y el diccionario EDT, y también una línea base para la medición del desempeño. Bueno, eso es para ver ya cómo es que nosotros vamos a medir el desarrollo del trabajo, pero eso no lo vamos a utilizar en este momento porque todavía no estamos en la parte práctica, ¿ya? No lo vamos a utilizar. Por lo pronto, las otras líneas bases sí. Y sobre los documentos del proyecto, lecciones aprendidas, bueno, eso es cuando tenemos otros proyectos previos de donde podemos sacar información, tal vez. Calendario del proyecto, sí, lo que nosotros vamos a hacer en el Gantt en realidad nos va a dar un calendario de proyectos, el cronograma mismo también. El cronograma de recursos es importante, pero no lo vamos a considerar por el momento porque ustedes son pocos y nuestra programación va a ser más iterativa. ¿Sí? Son 4 recursos, no requiere mayor documentación el trabajo de los 4 recursos más que de repente un cuadrito, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, ahorita no lo vamos a ver todavía, ¿no? Y los datos del cronograma, propiamente dicho, bueno, en realidad ahí lo importante como entrada, como les decía, es la línea base del cronograma, la línea base del alcance y el cronograma mismo, ¿no? Aparte de los activos de los procesos de organización y datos del desempeño del trabajo, ¿no? Para ver cuál es el rendimiento de los trabajadores, etcétera. Pero eso tampoco lo vamos a medir porque estamos trabajando en investigación e innovación, ¿no? Cuando tenemos proyectos grandes que requieren evaluar el rendimiento del trabajo de los operarios, por ejemplo, ¿no? Ahí sí definitivamente necesitamos otro tipo de documentos. Pero en nuestro caso, para el caso de nuestro proyecto, no es necesario. ¿Sí? Y luego, como salidas, ahí sí vamos a tener información del desempeño del trabajo, porque obviamente en función a ese cronograma, nosotros vamos a ir viendo si es que nuestro cronograma se adelanta o se retrasa. Y de ello también podemos sacar pronósticos y podemos hacer solicitudes de cambio. Si nuestro proyecto está muy retrasado, presentamos un cambio para poder modificar algún proceso, ¿no? Y esto va a permitir que se actualicen las documentaciones del proyecto y la documentación del plan de gestión del proyecto también, ¿no? ¿Qué herramientas y técnicas vamos a usar para controlar el cronograma? Bueno, vamos a utilizar un análisis que se llama análisis de valor ganado. Esto se los voy a explicar no ahorita. Esto sí se los voy a tener que explicar ya cuando estemos ejecutando el trabajo, ¿sí? Porque esto es más práctico que teórico, ¿ya? El gráfico de trabajo pendiente, ¿sí? De cada iteración, eso también. Las revisiones de desempeño, todos estos métodos o técnicas o herramientas que vamos a utilizar, se los voy a explicar después.
El método de la ruta crítica se lo voy a explicar en la siguiente sesión, pero lo que se refiere a valor ganado específicamente, eso es, y los métodos, bueno, los métodos de compresión también se los voy a explicar en la siguiente sesión, pero el valor ganado sí lo tengo que explicar cuando ya estemos ejecutando el trabajo, ¿sí? Porque esto no es tanto de planificación, sino es más de ejecución. Bien, jóvenes, bien, bien, bien. Por favor, me comentan a través del chat si es que está todo claro al respecto. ¿Me comentan, por favor? Coméntenme si está todo claro, si hay alguna pregunta, háganla, jóvenes. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Muy bien, gracias, Anayeli. Hasta el momento todo claro, nos dice. A ver, jóvenes. Ustedes ya han presentado un primer entregable que incluía su anteproyecto y su acta de constitución. Eso ya lo presentaron, ¿sí? Ahora vendría, en todo caso, la necesidad de presentar el segundo entregable. ¿Qué incluye el segundo entregable? ¿Sí? Incluye, obviamente, desarrollar las plantillas que están en la sesión anterior y en esta sesión sobre la gestión del alcance del proyecto y la gestión del cronograma del proyecto. Y presentarlo todo. Aquí les he puesto un archivo en Excel que sería lo más adecuado en realidad. Pero si no podemos usar Excel, lo pueden presentar en Word. Eso se les va a hacer más complicado. Yo sé por qué se los digo. Y si no lo pueden hacer ni en Excel ni en Word, lo pueden presentar también en su cuaderno, pero jóvenes, por favor, esas fotografías tienen que estar claras. Y de preferencia, como lo hizo uno de sus compañeros, las fotos las ordenan en un Word, o mejor dicho, toman las fotos y lo pegan en un Word y lo envían, ¿ya? Para poder tener mejor visibilidad sobre el trabajo y no estar llenando de varios archivos el chat, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿a qué voy? La gestión del alcance del proyecto, básicamente, ¿qué es lo que voy a revisarles acá? Hay varias plantillas que ustedes van a tener que llenar, que básicamente van a ser su guía, ¿no? Pero a mí lo que más me importa de la gestión del alcance de su proyecto, ¿sí? Por si acaso, es su EDT. EDT y diccionario EDT. Esas dos cosas para mí es lo más importante de la gestión del alcance de su proyecto. Digamos que si ponemos en una escala de 0 a 20 para calificar la gestión del alcance de su proyecto, si ustedes no me presentan nada, pero sí me presentan el EDT y el diccionario EDT, por lo menos ya tienen 15. ¿Sí? Por lo menos ya tienen 15. Y las otras plantillas son los otros 5 puntos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por favor, levanten la mano si se entendió al respecto de la importancia de lo que tienen que presentar. Excelente, muy bien. Entonces, ¿hay mucha documentación que trabajar? No es que sea mucha, son varias plantillas que hay que llenar, pero no es obligatorio. Lo obligatorio sí, gracias por su participación. Lo obligatorio sí es el EDT y el diccionario EDT. Eso sí es obligatorio, ¿sí? Al punto de que de 20 puntos, 15 puntos se van a centrar en el EDT y el diccionario EDT. Y los otros 5 puntos ya son los demás documentos. Ustedes lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Es más, les va a servir para tener un mejor EDT, ¿sí? Les va a servir. Bien, y respecto a la gestión del cronograma, ¿qué creen que será lo más importante? A ver, ¿qué me dicen a través del chat? ¿Qué creen que será lo más importante de la gestión del cronograma? A ver, está levantando la mano Herly. Cuéntame, Herly, ¿qué será lo más importante?
Las actividades, no. Las actividades son importantes, sí, es cierto, son importantes. Pero ¿qué es lo más importante del cronograma? De la gestión del cronograma, perdón, ya les di la respuesta ya. Lo más importante de la gestión del cronograma es el cronograma del proyecto, como nos dice Sarita, muy bien, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir dos cosas para la gestión del cronograma, ¿sí? Le voy a pedir esa lista de actividades, esa tablita que les había hecho, que les había dicho que yo lo hice, actividades con sus duraciones, ¿sí? Esa actividad con sus duraciones. En esa tablita le añaden otra columna que diga duración, pues, ¿no? Y el cronograma, ¿sí? Si ustedes me presentan estas dos cosas, igual tienen ya 15 puntos en esta parte de gestión del cronograma. Si me presentan todos los demás documentos, completan su 20, ¿sí? Entonces, ¿para cuándo, profesor? Bien. Este entregable 2, la fecha de presentación es en la semana 10. Nosotros ahorita estamos en la semana 8, ¿sí? Es decir, tenemos que presentar este trabajo el día 14 de julio, ¿ya? El día 14 de julio al mediodía, ¿sí? Profesor, pero todavía falta una clase pendiente de cronogramas. Sí, es cierto, falta una clase todavía de cronogramas para ver este tema de la estimación de las duraciones, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Pero no te vas a esperar a eso todavía para recién empezar a hacer tu EDT, que es parte del alcance, que no tiene nada que ver, ¿no? Yo te aconsejaría que ahorita, en esta semana, vayas viendo todo lo que tiene que ver con la gestión del alcance, específicamente el EDT y el diccionario EDT, y una vez que hacemos la clase la siguiente semana de estimaciones, te pongas a hacer tu cronograma, ¿sí? Y de esa manera, en 15 días tendrías tu trabajo terminado sin mayor apuro. Pero si lo van a dejar para el último, es decir, se van a dejar llevar por el síndrome del estudiante o también llamada procrastinación, lo más probable es que el trabajo no lo terminen, como ha ocurrido con algunos grupos en esta última oportunidad. Bien, jóvenes, preguntas al respecto. Preguntas, por favor, respecto a la presentación del segundo entregable. Pregunten, jóvenes. A ver, Herly está levantando la mano. Herly, coméntanos, por favor. Ok, listo, gracias, gracias. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, jóvenes, entonces estaríamos cerrando esta sesión, ¿sí? Estaríamos cerrando esta sesión correspondiente, pues, a la octava semana ya del curso de Innovación Tecnológica de Productos de Frutas, Hortalizas y Azúcares. Lo que sí les voy a pedir, jóvenes, por favor, es que el día viernes vamos a trabajar doble sesión, entonces lo más adecuado me parece que es que empecemos a la 1:30 más tardar, ¿no? Para poder dar un break en medio y poder trabajar las dos sesiones sin ningún problema, ¿sí? Si hubiera alguna consulta o inquietud a través de WhatsApp o a través de mi correo o a través de el aula virtual, podemos seguir conversando al respecto. Otra cosa, jóvenes, el día de mañana oficialmente se levanta la cuarentena, ¿sí? Pero con ello quería pedirles, por favor, de que no se expongan, ¿sí? La cuarentena se levanta, pero el virus todavía no se ha ido.
el virus todavía está fuerte y está peligroso. Así que por favor, jóvenes, como recomendación, si no es necesario que salgas, no salgas, ¿sí? Todavía mantente bajo cuidado en tu casa y mantén los protocolos adecuados para cuidarte a ti y a tu familia, ¿sí? Eso es lo que les puedo recomendar al respecto. Y si alguno de ustedes por fuerza mayor tendría que salir de su casa, hágalo con las debidas precauciones y no vaya a ningún sitio que hay en donde se encuentre aglomerada la gente, por favor, ¿sí? Los casos cada día están subiendo más, especialmente en la provincia de Virú estoy viendo que han subido cualquier cantidad y controlar esta situación en realidad está en las manos de todos, ¿no? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder salir victoriosos de esta pandemia. Cuídense bastante, jóvenes. Conmigo será hasta el día viernes y espero que tengan una buena tarde. Hasta luego.